Amados hermanos en la fe, espero que en este hermoso día estén mega bendecidos, ¿verdad que sí? Los saluda el pastor Salvador Hernández Chávez desde Culiacán, Sinaloa, México, para compartir, como siempre lo hemos estado haciendo, palabra que el Señor nos da, ¿verdad? Y que hemos estudiado también a través de la Biblia. Algo que yo creo que quiero compartirles el día de hoy es algo que creo que muchos me han preguntado y que yo también tenía la duda, ¿verdad? Entonces me puse a escudriñar por ahí este tema, al cual yo le he puesto: ¿de qué murió Jesús realmente? Sabemos que murió en la cruz, sí, pero realmente, ¿cuál fue la causa de que él murió? ¿Qué lo llevó a su muerte? ¿Te has preguntado alguna vez de qué causa murió Jesús en la cruz? Científicamente hablando, ¿verdad? Estamos hablando científicamente, o sea, sabemos que él murió en la cruz, como te decía, sí, pero la pregunta es, ¿qué causó su muerte? ¿Se habrá deshidratado? Porque recordemos que por allá mucho calor y todos los sacrificios que pasó, se habrá deshidratado, o habría tenido un paro respiratorio, porque la forma en que estaba crucificado era difícil de estar respirando, ¿verdad? O murió por una hemorragia, porque perdió mucha sangre, o realmente sufrió un infarto hipovolémico. El día de hoy vamos a ver a tratar de contestar estas preguntas. En este estudio vamos a ver los motivos científicamente de lo que causó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta seguramente te va a impactar. Tú sabes que al principio del año 2000, cuando empezó la era de los 2000, un médico forense de Estados Unidos llamado Frederick Thomas Sugibe, profesor de la Universidad de Columbia, fascinado él con la historia de Jesucristo, ¿sí? Y su muerte, ¿verdad? Realizó una serie de experimentos con algunos voluntarios de la universidad que serían colgados en una cruz. Claro, no como a Cristo clavados, ¿verdad? Pero sí iban a hacer lo más real que se pudiera, para conocer los efectos que tendría una crucifixión en el cuerpo humano. Y sobre todo, ya que este profesor era forense y es forense, determinar por qué causas había muerto. Recuerda que los forenses tienen esa capacidad de poder deducir realmente el fallecimiento de una persona. Y él al final concluyó con 3 posibles causas que vamos a ver más adelante. 3 posibles causas de su muerte. Aunque él personalmente optó por la última, ¿verdad? O sea, la tercera de esas opciones como la más probable. Y vamos a ir viéndolas poco a poco. En primer lugar, el profesor explicó que Jesús pudiera haber muerto en la cruz por asfixia. Cuando analizamos la historia del Imperio Romano, sabemos que ellos tenían 3 formas principales de ejecutar a los condenados a muerte. Y eran el circo romano, la hoguera, quemarlos vivos, ¿verdad? Y la crucifixión. De hecho,
a veces los quemaban, los utilizaban como antorchas humanas, sí, para que iluminaran. Eran bien crueles. Y la crucifixión, que era lo más, se le aplicaba al más vil de todos los seres, ¿verdad? Todos los disque delincuentes de ese tiempo, sí. Y como ya sabemos, Jesús fue sentenciado por Poncio Pilatos a morir crucificado. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, mi hermano. Primeramente, cuando vemos y analizamos la historia del Imperio Romano, en ese tiempo, mi hermano, los romanos no les interesaba conocer que la agricultura, que el arte, que ellos sabían todo eso, ¿verdad que sí? Pero no les interesaba modernizarse en ciertas cosas. Ellos eran una raza de guerra, de conquista. Por eso fue un imperio muy grande, muy próspero, porque eran expertos en la guerra, en la batalla. Y eran tan expertos, mi hermano, que ellos conocían a la perfección el cuerpo humano, la anatomía del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque era de la manera cuando ellos torturaban a un ser humano o a alguno de sus enemigos, ellos sabían cómo torturarlo, cómo causarle dolor a la persona sin que perdiera el sentido. ¿Me estás entendiendo? Para que no perdiera el sentido, ellos sabían por dónde pegar, cómo torturarlo, para que él sintiera un dolor terrible, ¿sí? Pero sin que perdiera el sentido, para que siguiera sintiendo el castigo. Eran expertos en la tortura, porque eran hombres de guerra. Y era de la forma en que ellos sacaban la información que ellos querían saber. Decimos aquí en México, cuando yo andaba en la judicial, ¿verdad? Les dábamos sus calentadas. Sí, para que nos dijeran lo que queríamos saber. De ahí viene todo eso. El Imperio Romano eso hacía. Conocía perfectamente la anatomía del cuerpo humano. Por eso cuando cayó Jesucristo en las manos de él, sí, hijo, ¿qué no le hicieron? Cuando fue sentenciado por Poncio Pilato a morir crucificado, la peor de las muertes, sí. Una muerte lenta que tenía el propósito de causar dolor y sufrimiento. Y resulta que uno de esos sufrimientos terribles no era solo el dolor en las manos ni en los pies, como cuando lo clavaron, sino también la poca capacidad de respirar, ¿no? Porque su cuerpo estaba hacia adelante y les dificultaba respirar, como a veces a mí me cuesta respirar por mi enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, otro punto. Según el reporte del doctor Federic y los reportes de quienes dieron los jóvenes que participaron voluntariamente, se dijo que la misma postura, lo que les decía, en que fue crucificado el Señor, no solo pudo haber provocado espasmos de dolor, fuertes calambres también y hormigueo en el cuerpo, sino que todo, sobre todo, la imposibilidad de respirar, mi hermano, aparte de todo lo que te nombré, que él sentía, lo que siente el ser humano cuando está crucificado, sí.
y la imposibilidad de respirar adecuadamente, por lo que la persona perdía oxígeno cada vez más hasta terminar asfixiándose. Esa es una de las hipótesis primero que hizo el doctor Frederick, ¿sí? La segunda hipótesis que él cree que la cual murió Jesucristo es que Jesús había muerto por hemorragia. Recordemos que a través de su castigo él perdió mucha sangre. Pero permíteme explicarte solamente, como te estaba diciendo, ¿verdad? Que los romanos eran expertos en la tortura y tan expertos que tenían también sus propios, ¿qué te podría decir? Objetos o herramientas por las cuales utilizaban para torturar al prisionero, ¿sí? Y el látigo con que Jesús fue azotado, un látigo con lo que recibió los 30 azotes, que me imagino fueron más, porque siempre le añadían pilón, ¿verdad? Y fíjate la manera que usaban el látigo. Le tiraban y hasta me imagino que entre ellos mismos apostaban. Fíjate cómo se va, cómo le va a doler y no se va a desmayar. Y pum, le tiraban. Y el otro decía, pues ahora voy yo, espérame, déjame ver, fíjate bien cómo se pega. Y pum, me imagino que hasta lo agarraban como diversión. Eran sádicos, una raza que estaba acostumbrada a eso, entrenada a eso, sin sentimientos, como la Policía Federal, como mucha gente del ejército, sin sentimientos, sí. Ese látigo, mi hermano, había sido la causa muy peligrosa para desangrarse. ¿Por qué? Porque se dice que este látigo se llamaba azorague, uno que tenía pequeñas bolas de metal con puntas de hueso. Era un látigo de 7 puntas, en las cuales en cada punta tenían unas bolitas de metal con puntas de hueso. Y cada que te pegaban, le daban el jalón y hasta arrancaba pedazos de piel y carne. Sí. Desgarraba la piel y desgarraba trozos de carne. Por lo que la víctima quedaba hecha literalmente pedazos, mi hermano. Fíjate bien todo lo que sufrió el Señor Jesucristo por ti y por mí. Sí. Cada latigazo que era, por eso no les daban muchos, les ponían de mínimo 30, 40 azotes, porque era lo que ellos creían que y tenían comprobado que el cuerpo humano podía soportar con ese tipo de látigos. Sí. El azoraje está en arameo, digo en latín, perdón, en hebreo o en arameo es el flagellum. Sí. Te vuelvo a repetir, cada golpe que daba y ellos jalaban el látigo, era para que precisamente, si primeramente sentían el dolor del golpe, a la hora que se encajaban las puntas de las bolitas que traía, y luego el jalón que le daban, desprendía piel y carne. Literalmente producía temblores, provocaba temblores, desmayos.
pero sobre todo hemorragias, unas hemorragias intensas. Algo en lo que estoy de acuerdo, haciendo un pequeño paréntesis, en lo que estoy de acuerdo, si has visto la película de La Pasión de Cristo, es cuando María y la otra María, empiezan a limpiar ahí donde Cristo había sido azotado. Cuando Sandra, la esposa de Pilato, les manda unas como sábanas, ¿verdad?, para que limpiaran ahí donde él estaba, donde había sido flagelado, y era muchísima sangre. Así es, apegado a la realidad. Porque el cuerpo, sobre de todos esos, aparte de los calambres que te daban y desmayos, porque ya ves que a veces Cristo temblaba, eran porque le daban calambres, pero nunca se desmayó, porque le tocaron expertos en la tortura. Pero son sobre todo las hemorragias intensas que le causaron, sí, y fueron, hay veces que le llegaban a la cabeza y no les importaba, arrancaban el pedazo de carne. Por eso Isaías dijo acerca de Cristo, 700 años antes de que fuera nuestro Señor torturado, él precisamente predijo esto. Isaías dijo acerca de Cristo que desfigurado de su parecer, quedaría desfigurado de su parecer. Y eso lo ves en Isaías, capítulo 52, versículo 14. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. En otra traducción dice que quedó hecho como una masa sanguinolenta, imposible de reconocer. Así lo dice Isaías. O sea que perdería toda la hermosura humana que nuestro Padre tenía debido a las condiciones en la que quedaría su cuerpo. Como si fuera poco, recuerda también que Jesús fue golpeado en la cabeza con una caña. Lo golpeaban con una caña de esas como de bambú, ¿sí? Fue colocada también en su sien una corona de espinas, y cada golpe que le daban con esa caña le abría. Decimos aquí en México, lo descalabraban, ¿sí? Sí. También fue colocada en su sien una corona de espinas que se encajaban en todos lados. ¿Para qué? Para que estuvieras sintiendo ese dolor que causa una espina cuando la tienes enterrada y en el movimiento vuelve a meterse y vas sintiendo dolor. ¿Para qué? Para que sangrase más también. Caminó varios kilómetros hasta el Gólgota, mi hermano, llevando sobre sí la cruz. Algunos exégetas piensan que quizá la parte horizontal de la cruz, y estando ya entonces en la cima, fue finalmente crucificado, clavado a la cruz. Sí. Hay muchas versiones aquí de que fue en la palma, sí, de la mano, y otros dicen que no, porque si lo hubieran clavado de la palma de las manos, no hay que lo detenga, se desgarra la mano con el peso del cuerpo, ¿sí? Pero
científicos que saben dicen que fue en esta parte, para que precisamente con el peso del cuerpo se detuviera con el hueso de la mano. Lo clavaron en este huequito que tenemos entre un hueso y otro. Eran expertos los romanos. Así toda su sangre en la cruz fue derramada y entonces fue la hemorragia. Se cree el doctor Ferri que fue la causa de la muerte de Cristo Jesús. Por tanta sangre que él perdió. Si tú tienes algún otro comentario o tienes algún otra visión o sabes de algo que pienses que estoy mal, déjamelo saber en los comentarios. Déjamelo saber. Me vas a ayudar y vas a ayudar a los demás hermanos, pero que esté dentro de lo que es mi hermano. No lo que yo creo y que no, que esté dentro de lo centrado. Este es un estudio muy serio, muy serio. Y también puedo, y escucho tus opiniones, escucho tu forma de lo que tú has estudiado o has aprendido en la palabra de Dios. Déjamelo saber. Pero sabes que hay una tercera hipótesis. Es la tercera hipótesis por la cual se cree que Cristo murió y que se cree que es la más probable, dice el doctor Frederick, y que es que Jesús hubiese muerto por un infarto. Y vamos a verlo. ¿Por qué se cree que fue por un infarto? O sea, por un paro cardíaco por hipovolemia. Hipovolemia. Un paro cardíaco por hipovolemia, ¿sí? Lo cual sucede después de que baja el volumen sanguíneo. Recordemos que estamos hablando de que perdió muchísima sangre, bajó el volumen sanguíneo y prácticamente ya bombeaba muy poco su corazón hacia donde tenía que bombear, ¿sí? Al cuerpo. Después de todas las torturas y horas clavado en la cruz, provocando así la muerte finalmente. Por lo cual, este doctor concluye que quizás Jesús murió por un infarto, y así también lo cree un doctor de México, de aquí de México, de la Escuela de Monterrey, apellidado Valenzuela, ¿sí? Quien él dijo que es probable que Jesús hubiese muerto por un paro cardíaco, un paro cardiovascular. Esa fue la palabra que este doctor dio, Valenzuela, ¿sí? Que él murió por un paro cardiovascular y respiratorio después de un choque traumático hipovolémico. Todo causado, obviamente, por todos los traumas de la crucifixión, mi hermano. Así que estas causas son las más probables que la ciencia ha atribuido a la muerte de Cristo. Aunque se añaden otras hipótesis como deshidratación, arritmia del corazón, producidas por el estrés, acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, etcétera, etcétera, muchísimas más cosas que se creen. Y he mencionado todo esto para que veamos el nivel de sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuánto sufrió el Señor por amor a nosotros?
O sea, ¿cuánto sufrimiento hubo realmente ahí en la cruz? Porque la palabra dice que verdaderamente Él sufrió la cruz, pero la gran verdad, después de oír todas estas hipótesis bien explicadas sobre cuál habrá sido la causa de la muerte de Jesucristo, la gran verdad, mi hermano, te la voy a decir bíblicamente. Bíblicamente hablando, te la voy a decir la gran verdad. Y es que el motivo real por el cual Cristo murió en la cruz fue por amor a nosotros. Y permíteme explicarte. Lo que sucede es que a menudo la gente pregunta, ¿quién mató a Jesucristo? ¿De qué murió? ¿Lo mataron los judíos, los romanos? Y la verdad es que ninguno de ellos, mi hermano, ninguno de ellos lo mató. Mató al Señor porque Él dijo una vez, y está escrito en la palabra de Dios, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya, Cristo vive. Y eso lo puedes ver en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, mi hermano. Y sabes que esto es maravilloso, porque aunque los judíos fueron quienes lo entregaron, los romanos fueron los que lo crucificaron, la verdad es que fue Jesús mismo quien voluntariamente fue a la cruz a morir, así como la profecía decía acerca de él. ¿Qué decía la profecía? Angustiado y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aleluya, Cristo vive. Eso lo ves en Isaías 53, capítulo 53, versículo 7. Ya estaba predestinado. 600 años, Isaías 700 más o menos, estaba profetizando esto. También dijo que quedaría colgado en un madero como una masa sanguinolenta imposible de reconocer. Fíjate bien cómo se enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo. Isaías 53:7 lo estaba prediciendo. Pero mucho ojo, mi hermano, mucho ojo a esto, porque no solo Jesús fue a la cruz voluntariamente, sino que también él mismo entregó su vida ahí en la cruz del Calvario. Él mismo entregó su vida ahí en la cruz del Calvario. No es que le arrebataron su vida, sino que él mismo la puso, porque la palabra relata que estando Jesús ahí en la cruz y sabiendo que su hora había llegado, entonces exclamó: Jesús ya sabía que había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre, entonces le empaparon una esponja en el vinagre, le ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido.
o consumado es, diciendo, parafraseando la palabra, pagado está. Todo está cumplido. Todo lo dice, y luego inclinó su cabeza, ojo aquí, luego inclinó su cabeza y murió. Y eso lo vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, en el versículo del 28 al 30, enlazándose la palabra. Él exclamó, telestai, una palabra en arameo que les he traducido varias veces, como consumado es, pagado está, es lo que significa tetelestai, que en arameo significa consumado es. Pero que habla sobre algo que había estado terminado. Esa palabra significa que algo ya está terminado, que algo ya está pagado, que algo ya está saldado. Es lo que significa. Y si quieres corroborarlo, chécalo en la concordancia Strong, como te he dicho, para que veas lo que realmente significa. Ya hay concordancias Strong, como te he dicho, la puedes bajar por internet, hay en español, en inglés o en el idioma que tú lo necesites. Y ahí viene todo esto, la traducción de cada palabra, para qué se empleaba, para qué significaba y para qué era utilizada y en qué idioma estaba escrita, en qué idioma se hablaba, en qué idioma era traducida, en hebreo, en arameo y en latín, que eran los idiomas que se hablaban en ese tiempo. Pero que hablaba sobre algo que ya había estado terminado, una deuda que había sido pagada ya, un proyecto que había sido terminado. Y es entonces, ojo a esto, mi hermano, que Jesús dice la palabra, que habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Eso lo ves en Juan, en el capítulo 19, mi hermano, versículo 30. Note esta curiosidad, mi querido y amado hermano. Nota esa curiosidad usualmente. Cuando alguien muere, primero expira y después se inclina la cabeza. ¿Verdad que sí? Como resultado de la falta de vida, de fuerza, de todo, después de que morimos. O si estás de lado, siempre se tiende, o estás acostado después de que mueres. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pero en el caso de Jesús, no. No. La Biblia dice que él primero dijo, consumado es, y luego inclinó la cabeza y entonces entregó el espíritu para finalmente morir. Y eso demuestra, amados hermanos, en Cristo, que Jesús estuvo todo el tiempo en control de cada evento y de cada palabra que fue dicha en la cruz del Calvario, y fue él voluntariamente quien fue a la cruz y que además entregó su vida, y ahí en la cruz del Calvario
una vez pagado el precio, que ya había sido pagado el precio con su sangre que ya había sido derramada. Él comentó esto. Y todo esto, hermano, amado hermano, Jesús lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. Lo hizo por amor. La palabra dice que Él, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo no solamente nos amó en la eternidad, sino que vino a la tierra a morir por nosotros y nos amó hasta el fin, incluso hasta estar dispuesto a dar su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario. Bendito seas, Padre, aleluya, Cristo vive. ¿Verdad que sí? Santo eres, Padre. Por eso la palabra dice, el gozo, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alabado seas, Padre. Eso lo ves en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Este versículo, mi hermano, revela que la razón por la cual Jesús permaneció clavado en esa cruz, aunque estaba sufriendo, aunque se burlaban de él y le provocaban diciéndole que bajara de la cruz, él permaneció ahí por el amor a todos nosotros. Y es que él miró más allá de la cruz, mi hermano. Él estaba siempre viendo más allá. Él miró a todos nosotros que estaríamos salvos a través de ese sacrificio, por lo cual la palabra dice, aleluya, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de todo sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Aleluya, Cristo vive. Y eso lo puedes ver, mi hermano, en Isaías 53, versículos 10 y 11. Así que mi hermano, hermana, sépelos, hay que saberlo bien, que la causa real de la muerte de Cristo Jesús fue su amor. Amor para con nosotros, pero también la palabra enseña que Él resucitó al tercer día con poder y gran gloria y está sentado a la diestra del trono
del Dios Padre, por lo cual, si tú aún no eres salvo, mi hermano, si tú aún no eres salvo, tú que me escuchas, yo te invito a que te arrimes a Cristo. Recibe ahora el amor de Cristo, la gracia, reconociendo a Cristo Jesús. Y si ya eres cristiano, mi hermano, vivamos para Cristo, vivamos para Cristo, porque Él nos amó primero. Entreguémonos por completo a Él. Aleluya, Cristo vive. Entrégate por completo, mi hermano, no a medias. Queremos recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Entreguémonos de lleno a Él, para que solamente así podamos recibir las bendiciones que Él tiene. Porque fue muy caro el precio que Él pagó. Porque fue muy claro el precio que Él pagó. Por eso debemos de ver que realmente Cristo sufrió por ti y por mí. Y fue por amor a Él. Fue por amor a todos nosotros. Porque Dios quiso destruir de nuevo la humanidad. Cristo le dijo, espérate, no hay quien. Necesitas ser alguien que sea perfecto, que no tenga pecado. Mira, todos tienen pecado. No hay uno solo puro. Y Él dijo, aquí estoy. Aquí estoy. Yo voy por Él. Y Él sabía que venía, mi hermano. Él sabía. Por eso cuando estaba en Getsemaní, antes de ser aprendido, dice la palabra de Dios que sudaba gotas de sangre, no eran como, eran gotas de sangre. Y científicamente está comprobado que una persona cuando es sometida a un estrés aterrante, mi hermano, suda gotas de sangre. Está comprobado científicamente, mi hermano. Él en ese momento tuvo miedo igual que tú y que yo. Y él sabía lo que venía, lo que iba a pasar. Por eso cuando en ese momento le dijo a su Padre Celestial, Padre, si es posible que evite esta copa, ¿verdad? Pero hágase tu voluntad. Él sintió miedo porque sabía todo lo que iba a pasar y lo que hemos visto. No era fácil. ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías por amor a un traficante, a un delincuente, por amor al alcohólico, al drogadicto, al criminal, a la prostituta, al secuestrador, por todos los pecados del mundo? ¿Lo harías? Yo creo que no. Pero Él, por amor a nosotros, lo hizo. Por eso entreguémonos de lleno, mi hermano. Entreguémonos de lleno a nuestro Padre Celestial para que podamos tener la vida eterna junto con Él, porque Él nos está esperando.
está esperando a que cumplamos su palabra, a que seamos obedientes, porque Él no te pide nada, nada te pide, solamente hay un requisito: obediencia a su palabra. Y fíjate en qué manos fue a caer. Los romanos, una raza, sí, hijo, psicópatas, gozaban con el dolor ajeno, se divertían viéndote sufrir. Por eso hasta desplice la palabra que abajo de la cruz hasta se jugaron sus ropas a ver quién las obtenía. Divirtiéndose al pie de la cruz, importándoles poco lo que estuviera batallando el Señor. Y dicen que cuando le clavaron la lanza en el costado, de ahí surgió agua. También la ciencia dice que un cuerpo que está sometido a un estrés y que tan tremendo, a un sufrimiento atroz y falta casi ya de sangre, el corazón se puede decir que explota y avienta agua. Está científicamente comprobado, así como te he demostrado esto. Y esto es para que precisamente tú valores lo que Cristo hizo por ti y por mí, y que esto es serio, que esto no es un juego. La vida cristiana no es un juego, no es de andar de aquí para allá y con un pie afuera y otro pie adentro, que al cabo Dios me perdona. No, no, esto es serio. Y si quieres recibir todas las promesas que están en la palabra de Dios, ¿qué dice su palabra? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Parafraseando la palabra, dice: búscame primero a mí, búscame primero a mí, dice el Señor. No busques lo demás, búscame primero a mí. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar lo demás. Yo te voy a dar lo demás. ¿Quedó claro, mi hermano? Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Señor. En esta hora, bendito Dios, Señor, le damos gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por esta palabra que nos ha enseñado el día de hoy. Gracias, Señor, por el sacrificio que usted hizo en la cruz. Gracias, mi Dios. No lo merecíamos, Padre. Nosotros éramos los que deberíamos de haber estado ahí. Pero gracias por su amor. Gracias, Señor, por bendecirnos con la vida eterna, Padre. Gracias por la salvación que nos otorga, bendito Dios. Gracias, Señor. A veces no somos dignos de merecerlo, pero su gran amor hace que lo tengamos. Gracias, bendito Padre. Yo le pido, Padre, que nos permita seguir caminando apegado a su palabra, bendito Dios, Señor, hasta el final del camino que usted ha escogido para nosotros, Señor. Llévenos de su mano, Padre.
y no permita que nos desviemos. Gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos que escuchan y a los que no también, bendito Dios, bendígalos. A todo aquel que no sea alcanzado, Señor, lleve su palabra, Padre, para que sean tocados por usted, Señor. Yo le pido, Señor, que perdone todos y cada uno de nuestros pecados, los cuales a veces cometemos, Señor, en pensamiento, y no a veces, Señor, sino casi siempre, Padre, cometemos en pensamiento, en palabra, en obra y en desobediencia, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por inclinar su oído para con nosotros. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quedó claro, mi querido y amado hermano? Si me sigues en Facebook, estoy como Salvador Chivirín Hernández Chávez. Si me sigues en YouTube o no me sigues, estoy en YouTube, en mi canal que se llama Conociendo a Dios, del pastor Salvador Hernández Chávez. Regálame un fuerte like, un poderosísimo like, comparte el video, tanto en Facebook como en YouTube. Y si estás en YouTube, dale clic a la suscripción si no te has suscrito. Y clic a la campanita para que te notifiquen cada que subo material nuevo. En YouTube también estoy compartiendo estas enseñanzas por medio escrito en la sección de comunidad. Ahí también puedes ver las escritas para que las puedas disfrutar mejor. Compártelas para aquellos que no conocen de Dios o que aún que conocen de Dios. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano, un fuerte abrazo, donde quiera que te encuentres, a ti y a tu apreciable familia. Que Dios te bendiga en todo momento y en todas las áreas de tu vida. Y recuerda que Cristo te ama. Yo también, mi hermano. Nos vemos hasta el próximo estudio, mis queridos hermanos en Cristo. Y ánimo, ánimo, Cristo viene y viene pronto, ¿verdad que sí? Aleluya, bendiciones.